dice. No te molesta que Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Señor, alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Espero que se encuentren bien de salud. Al mismo tiempo también, estoy seguro que también deben estar preocupados con la sustentación de prácticas. Creo que es el día de mañana les toca. Yo he estado el día de hoy trabajando con sus compañeros hasta las 2:30 de la tarde, ¿no? Hemos terminado la sustentación. Este, el día de hoy vamos a un poquito a sistematizar y también culminar el curso de emancipación. Hemos visto a lo largo de estos meses que hemos estado trabajando todo el proceso de lo que es la emancipación. En principio, hemos visto las causas, ¿no?, que han generado el proceso de la emancipación. Hemos visto desde dos puntos de vista. Uno, en torno a lo que ha acontecido con los indígenas y segundo, en torno a las causas que han afectado a los criollos, que finalmente ellos son los que plasman la emancipación en el Perú. Y no solo en el Perú, sino a nivel de todo lo que es América del Sur. Hay que tener muy en cuenta un aspecto que es muy importante en torno a todo esto, el proceso en sí mismo. Ustedes seguramente como profesores de historia
o algunos aficionarán también al quehacer de la vida histórica del país, mundial, capaz. Tienen que ver básicamente desde dos puntos de vista. Conocemos las causas o antecedentes para la emancipación. Hay algunos libros también que lo precisan, no de esa forma, sino de otra manera. Lo llaman la etapa de la crisis, ¿no? De la época colonial. ¿Qué significa la crisis del EPSO? Simple y llanamente se constituyen en causas, ¿no? Para la emancipación, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué en crisis? Porque está en proceso de decadencia, en decadencia un sistema, una etapa de la historia. Entonces a eso se le denomina la crisis. Porque a través de eso se puede generar una nueva etapa, como la que nosotros hemos visto, ¿no? La emancipación termina y empieza otra etapa de la historia. ¿Cuál es la república? O sea, en todo este contexto mm, debemos de precisar aspectos muy importantes. O sea, el papel fundamental que se ha venido cumpliendo, ¿no? Con de varias formas, he visto que hay algunos otros textos muy bien correctos. Las, como de revisar mucho mejor la historia. Entonces, en la emancipación de la emancipación peruana, listas propias, siempre está dividido en dos etapas. Una etapa en la que fue tomado por los criollos y por eso dicen la presencia de las diversas manifestaciones de rebeldía que han demostrado. ¿Se acuerdan que podemos conocer o son todas? Tienen que tener muy en cuenta que no son todas. Y ustedes ya también a lo largo de todo el proceso de su vida profesional. Entonces, ha habido muchos, al igual que también de los criollos. Otro aspecto que hay que saltar son las fuerzas sociales, políticas y económicas que actuaron durante la Revolución Peruana. Hemos hablado bastante también. Se ha dejado algunas lecturas para que ustedes puedan reforzar todo este aspecto y ojalá que lo sigan leyendo, lo sigan analizando para comprender mucho mejor este aspecto porque es muy importante, ¿no? La participación de las fuerzas sociales, ¿no? Sociales, políticas y económicas que actuaron durante el proceso de la emancipación peruana. Otro también aspecto que hay que resaltar que por qué el Perú fue un campo final de batalla de la independencia americana.
Y todos se preguntan, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la razón? Y rápidamente nos respondemos de que todo el poder estaba pues centrado en el virreinato del Perú, ¿no? Básicamente ha sido el centro donde el proceso de colonización ha ido manejando todo lo que es acontecimientos en los demás, ¿no? Entonces a eso se debe y también el hecho de que las dos corrientes libertadoras hayan fluido en el Perú. Eso significa, eso es lo que decimos cuando el Perú, campo final de batalla de la independencia americana, ¿no? Otra cosa que también hemos resaltado mucho, pero sería necesario también resaltar el papel que ha hecho en este proceso su participación de la mujer, ¿no? Que es un aspecto muy importante en el quehacer de la vida del proceso de la emancipación. Directa o indirectamente han hecho su participación, ¿no? Y mayormente siempre nosotros resaltamos a quienes hacen su participación directa, desde Micaela Bastidas, o si se quiere, desde mucho más antes, ¿no? Las mujeres indígenas que han participado en lucha por la emancipación, y posteriormente desde Micaela Bastidas, ¿no? Y otros que tenemos bastantes personajes que han hecho su participación en todo este proceso. Entonces es un proceso que no solo es de un grupo, sino en mayor parte eh, ha sido pues un proceso social, ¿no? Es un proceso social, participación de todas las personas que tienen que ver con este movimiento que es la emancipación. Aporte peruano en la emancipación americana. Ha habido una serie de aportes, si nosotros seguimos leyendo quiénes y de la forma como los peruanos hemos participado para el proceso de la emancipación americana, ¿no? O sea, no se trata solamente netamente Perú, sino a nivel de todo lo que es Latinoamérica. Entonces, ahí podemos encontrar muchísimo que ver la forma como han participado los peruanos en el proceso de la emancipación, ¿no? E incluso desde, si nosotros vemos la corriente del sur, en la corriente del norte, han estado peruanos en todo ese proceso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa participación. Después también tenemos, y que ya vamos a ver un poquito más detenidamente algunos aspectos para poder cerrar el curso, eh, y sea de paso, ¿no? Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por su participación, porque quizás voy a decir de que en esta oportunidad el curso se termina al 100%. Nunca se ha llegado a terminar al 100% el sílabus. Siempre hemos terminado en el 80, a veces más del 90%, ¿no? Y estoy viendo que este sistema, ¿no?, nos permite avanzar el curso, nos permite ser mucho más objetivos en el desarrollo de esta asignatura y también con el apoyo de ustedes. Hubiese querido que ustedes mucho más compenetren en esta asignatura, pero estoy seguro que también no es la única, sino también otras responsabilidades con otras asignaturas, y por esa razón es de que no hacemos mucho, sino que queda todavía tarea por aprender mucho más. Aquí no termina, jóvenes, ¿no? Ustedes tienen que seguir leyendo mucho más. Si yo les mostrara con, por ejemplo, un librito, él solamente hemos trabajado con un solo libro,
de los 6 tomos de historia de la emancipación que tengo en manos, un solo tomo hemos utilizado. Entonces hay mucho que rebanar en torno a lo que es los conocimientos por la emancipación. Estoy seguro de que ustedes van a seguir indagando mucho más, ¿no? Como por ejemplo, la penúltima tarea es justo del librito del primer tomo que tengo sobre historia de la emancipación. Hay mucho que conversar. Pero sin embargo, acorde a la propuesta que se ha hecho para desarrollar el curso, con los temas que vamos a ver el día de hoy, estamos llegando al 100% del desarrollo del curso. ¿Por qué? Porque no ha habido huelgas, no ha habido tomas de local, no ha habido baile del cachimbo, no ha habido actividades deportivas, ¿no? Y por ello es que se llega pues al 100%. Yo recuerdo el año pasado, todos los miércoles que teníamos 3 horas, siempre había suspensión, toma de local, actividad, y que y trabajar bajo esas circunstancias a veces es un poquito que desanima a la persona a quien conduce el desarrollo de la asignatura. Todos sabemos que como estudiantes a veces nos alegramos que un día se suspenda las labores, feliz, o a veces lo provocamos para que se suspenda, ¿no? Sí. Todos hemos sido estudiantes, yo también he sido estudiante. Alguna vez nos daba flojera de hacer clases y nos íbamos, ¿no? Contentos. Entonces, así de esa forma. Entonces, en esa medida, chicos, espero de que estos pequeños conocimientos que han tenido, que sea un indicio para que sigan avanzando en lograr mayores conocimientos. ¿Para qué? Para desenvolverse en forma mucho más positiva en el quehacer de su vida profesional. Espero que siempre tengan los mejores elementos de juicio para afrontar esta asignatura, es decir, mayores conocimientos. Cuando digo elementos de juicio, es porque conocemos el proceso histórico, podemos ir así de esta forma y por esto, y por aquellas razones ocurre un hecho histórico, siempre mostrando las causas, ¿no? Así, etcétera, etcétera. Bien, chicos. Vamos a empezar a ver, tenemos la presencia en el Perú de las dos corrientes libertadoras de América. Nos creó muy serios problemas, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son esos problemas que nos han creado la presencia de las dos corrientes. No solamente han sido pues acciones buenas y positivas para el proceso de la emancipación, sino también nos han generado problemas, conflictos eminentemente de carácter político, de carácter social, y asimismo también nos han generado un problema de carácter económico. Y si se quiere, desde aquel entonces arrastramos con, por ejemplo, en el problema económico, la deuda externa, ¿no? De ahí empieza la deuda externa. Si alguien quiere estudiar la parte económica, ¿cómo fue? ¿No? ¿Desde qué momento el Perú obtuvo empréstitos internacionales? Entonces las encontramos en esta etapa también. Entonces por eso hay que tener muy en cuenta aspectos que son muy importantes. En lo político, todos sabemos, ¿no es cierto?, el conflicto, el tipo de Estado que quisieron instaurar ambos, que han dirigido la corriente libertadora del norte y del sur. Cada uno tenía su propia doctrina, su propio, vamos a decir, sus propios principios, ¿no? Y así de esta forma vamos encontrando en lo social. Sí ha habido conflictos sociales, porque algunos querían
una independencia libre. Algunas personas, algunos no, estaban adheridos a los principios de San Martín, otros no, adheridos a los principios de Bolívar. O sea, han generado todo un conflicto de carácter social, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que tener muy en cuenta y finalmente, qué es lo que se impone y cómo iniciamos la vida republicana en el Perú. Entonces, primero, tenemos que sufrir, tuvimos que sufrir el gobierno extranjero, definitivamente, ¿no es cierto? Este es uno de ellos, como lo decía en el aspecto de carácter político. Protectorado San Martín se explica claramente por las necesidades de la guerra. Estamos en proceso de guerra en lograr la emancipación peruana. Y tuvimos que aceptar que San Martín asuma el gobierno con una característica denominado el protectorado, a pesar de que San Martín un poco mucho más benevolente, no tenía un carácter muy fuerte, no tenía un carácter obstinado, ¿no? De imponer las cosas, no. Muy humildemente acepta el gobierno de lo que es el protectorado, pero siempre con un principio y con una mira de, de imponer un tipo de gobierno que para él era pues lo más correcto, lo más idóneo para el gobierno tanto del Perú como en América del Sur, ¿no? Por eso que fue un gobierno muy respetuoso por los derechos del pueblo peruano, cuya liberación trataba de conseguir. Dejó el gobierno en manos del pueblo peruano cuando consideró terminadas. Ese es otro aspecto que es muy importante, ¿no? Por eso les digo, tenía un carácter muy comprensivo, ¿no? No era soberbio, entonces todos esos aspectos de alguna otra forma tienen que ver mucho con lo que nosotros tenemos en torno a la presencia de las dos corrientes libertadoras. ¿No? Las dos corrientes libertadoras realmente han hecho que en el Perú se genere pues una serie de especulaciones en torno a cuál va a ser la final del aspecto político en el Perú. Entonces, de esa forma, ¿no? Seguimos avanzando. El gobierno dictatorial de Bolívar. Pues tenemos el otro aspecto, se explica igualmente, al producirse la delicada situación de enero de 1824, cuando cayeron en poder de los realistas los castillos del Callao, pero no se explicaba claramente después de la victoria de Ayacucho en que el Perú tuvo innecesariamente que sufrir 2 duros años de dictadura bolivariana, o sea, un poco más. Después del triunfo de Ayacucho, no sabíamos claramente qué es lo que iba a ocurrir. Ya habíamos tenido un antecedente con San Martín, pero posteriormente con Bolívar ocurre algo contrario, algo que positivamente en este proceso nosotros la entendemos como una nueva forma de camino político de lo que va a ser el Perú. No sabíamos perfectamente qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? La victoria de Ayacucho se da. Los españoles deciden irse.
a pesar de que muchos españoles han dicho, bueno, nos vamos, pero nos tienen que dar una indemnización, ¿no? Tienen que pagarnos para que nosotros nos vayamos. ¿Acaso nosotros le pagamos para que ellos vengan? No, entonces debían irse como tal conforme han venido. Pero lamentablemente, pues en este proceso se da al revés, ¿no? Y en este contexto también va a ocurrir también un aspecto que ya posteriormente seguramente lo van a estudiar, lo van a analizar perfectamente, de cómo y cuándo se genera la deuda interna. Ya hemos conversado la deuda externa, la deuda interna, ¿no? Entonces hay mucho que revelar en la historia. Por otro lado, la presencia de las corrientes libertadoras indicó la presencia de problemas políticos motivados por los sistemas de gobierno de cada corriente era partidaria. San Martín partidario de la monarquía constitucional. ¿No es cierto? Que esto se había dado con la Revolución Francesa en Francia, donde pasa pues a ser un gobierno de carácter eh, republicano, pero en los otros países donde poco a poco se ha ido limando esto de la monarquía absoluta, entrar a una monarquía constitucional. Eso por historia universal nosotros lo conocemos. Poco a poco el sistema monárquico ha ido cediendo, ¿no? Ha ido cediendo y finalmente aceptando los derechos fundamentales del ser humano, de la persona humana, cediendo algunos derechos, algunas libertades y así poco a poco y ir aceptando la monarquía y finalmente se convierten en estados monárquicos constitucionales. Es de la misma forma que quiso San Martín, ¿no? Que se reconozcan los derechos fundamentales de las personas y que se empiece a gobernar bajo una constitución política, en las manos de un soberano, que sea pues una persona enraizada a la familia real de España, ¿no? Entonces eso era su propuesta. Y muchos lo vieron con bastante agrado, por eso les digo cómo también se generó un conflicto social. O sea, muchos de la sociedad limeña, de la sociedad americana, estuvieron de acuerdo, ¿no? Dijeron que sí. Entonces eso hay que tener también muy en cuenta. De ahí se generan los conflictos sociales. El gobierno del Perú, lo que dio lugar a una profunda división entre los peruanos y entre sus partidarios, ¿no? Es característico ahora al menos ver esa situación, ¿no? Como por cuando hay elecciones, cada uno defiende a sus candidatos, ¿no? Es normal, ¿no es cierto? Sale Keiko Fujimori, tiene sus partidarios y esos luchan a muerte, ¿no? ¿No? Salen los partidarios propiamente que fue aquel entonces también Kuczynski, igualito, ¿no? O de Humala, así sucesivamente. Entonces, cuando dicen entre sus partidarios, entonces eso vamos viendo aspectos que son muy importantes. Bolívar igualmente trató de imponer sus teorías políticas al querer imponer su constitución vitalicia, que era la realización de sus planes de hegemonía colombiana. Con un gobierno de tipo republicano conservador, con un presidente vitalicio que se consideró por el pueblo como un remedio al rey de España. O sea, Bolívar, su intención era más o menos instaurar un estado casi similar al de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una característica muy particular de ser un estado de carácter federal. Entonces, lo que Bolívar quería que de igual forma toda América del Sur
fundamentalmente aquellos que han dependido de España, tenga esa característica, pero finalmente todos sus planes cayó, ¿no? Entonces, cuando dice una constitución vitalicia, es una constitución de por vida, o sea que nadie podía cambiarlo. Y eso realmente era un poco muy peligroso, ¿no? Era muy peligroso. Claro, por ser dictador buscaba una hegemonía colombiana con un gobierno de tipo republicano conservador y con un presidente vitalicio. Él quería ser bueno presidente desde que se elegía hasta su muerte, ¿no? Solo podía dejar el gobierno mmm, cuando éste deje de existir. O en otros casos, como en otros países se da como por ejemplo, de que puede suceder el hijo, ¿no? El hijo se quede con el poder. Hasta eso se puede entender que es vitalicio, ¿no? Y se dejar a sus descendientes, ¿no? Entonces, por eso acá al final dice, se consideró por el pueblo como un remedio al rey de España, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que más o menos da a entender, ¿no? Al final triunfó la tesis política que el pueblo peruano quería, la república democrática, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la república democrática? Yo les preguntaría, ¿a qué se entiende república democrática? ¿No? Ese sería fundamental. Luego, la presencia de los corrientes aliados del norte significó el surgimiento de problemas territoriales. Tenemos ahí, como por ejemplo, a un costadito, ¿no es cierto? Tenemos un mapa eminentemente, vamos a decir, un mapa que es de la colonia española. La celeste es la portuguesa, ¿no? Verde, amarillo, todo eso. Entonces, aquí se viene un proceso de que el Perú como virreinato, el espacio era enorme. Entonces, acá la pugna viene por el hecho de cómo los países, al no aceptar esa teoría federal de Bolívar y cada país, cada virreinato, quería tener su independencia política. Y eso realmente se plasma. Por eso decimos República Democrática. O sea, cada virreinato al final resulta siendo una república democrática. Ahora el problema son de fronteras. Ahí viene el problema. Por eso acá dice, la presencia de la corriente a libertad del norte significó el surgimiento de problemas territoriales, ¿no es cierto? Ahí en la parte de Tumbas para arriba, Guayaquil, como por ejemplo, hacen lo imposible a que pertenezca al Perú, ¿no? Y así otros lugares más. Entonces va a haber todo un problema de carácter territorial. Entonces más o menos tenemos algo de idea. Entonces sigamos viendo algunos aspectos que son muy importantes. Entonces eso nos genera. Entonces muchos países, vamos a decir, aquellas repúblicas que han llegado a surgir, nos van quitando espacio. Ustedes van viendo ahí en el aspecto de carácter amarillo un poco más oscuro, como realmente, y el otro, el amarillo, hasta donde era más o menos el Perú, cómo nos han ido comiendo poco a poco nuestros territorios. Desde aquel entonces se genera este problema de fronteras, ¿no? Pues vamos viendo. Bolívar ejerció su poderosa influencia para que Guayaquil se separe del Perú y se reincorporara a la Gran Colombia. Ese es el trabajo. Y su colaborador general Sucre ejercieron una poderosa influencia para que el Alto Perú
no plegaran ni al Perú ni a la Argentina. Y finalmente nace lo que es la República Democrática de Bolivia, ¿no? Y por eso Sucre, ¿no?, es muy considerado para los bolivianos, porque él dio origen a esta República Democrática de Bolivia, ¿no es cierto? Es muy venerado Bolivia, los bolivianos lo veneran a Sucre. Entonces, sino que se declara independiente, por lo cual creó un gravísimo problema internacional en el continente, cuyos nefastos resultados han sido la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, la guerra del Pacífico y luego un permanente estado de inquietud que repercute en el Perú, Chile y Argentina, motivo por el cual la existencia mediterránea de Bolivia. Sí, claro, Bolivia salió ganando en todo este proceso. El Perú, en la iniciación de su vida independiente, 1821 a 1835. La independencia fue declarado el 15 de julio de 1821 en la reunión de los miembros del Cabildo de Lima y vecinos notables de la ciudad. Así consta en el acta suscrito de ese día y que se guarda en la municipalidad de la capital, en la cual se decide que todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión general de los habitantes de la capital dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la denominada española y de cualquier otra extranjera, de acuerdo con la voluntad del pueblo de Lima, expresada en esta acta. San Martín proclama la independencia el 28 de julio, es decir, se lee esta acta el día 28 de julio. En ciencia y formalmente, esta acta se ha formalizado el 15 de julio, pero se tenía que dar a conocer al pueblo todo esto porque esto solamente fue la participación de los entes políticos y lo que ahora nosotros conocemos como la sociedad civil, o sea, representantes pues, de grupos, ¿no?, etcétera, ¿no? Los vecinos notables. Aquel entonces existían los vecinos notables, ahora ya no hay vecinos notables, ya no existe, antes había vecinos notables todavía, hasta casi hasta la década del 70, ¿no? ¿Quién podía asumir con, por ejemplo, la alcaldía? Y siempre decían de que el alcalde debe salir de un vecino notable. Entonces, cuando no había elecciones todavía para alcaldes, entonces elegían al vecino más notable para que asuma la alcaldía de cualquier pueblo, ¿no? Eso sucedió acá en Puno también, así se elegía, ¿no? Hasta que apareció las elecciones para alcalde, entonces ahora se hace bajo una elección popular. Digamos un poco más. San Martín, después de proclamar la independencia del Perú, no implantó el sistema republicano de gobierno que hoy tenemos. Todos sabemos de que no implantó ese tipo de gobierno, ¿no es cierto? Ya hemos precisado. Decidió establecer un gobierno provisional. El 3 de agosto de 1880 asumió el gobierno con el título de protector. El protectorado fue un gobierno sin forma definida, es decir, no tenía forma todavía. No se sabía qué es lo que iba a pasar, hemos conversado, con carácter transitorio. Desde entonces hasta el principio de 1827 se intentaron establecer tres sistemas de gobierno
triunfando al final uno de ellos, el sistema republicano. Estos tres temas fueron, a ver, vamos a ver, ahí tenemos. Uno, la primera, monarquía constitucional, propiciado por el movimiento libertador del sur, principalmente por su jefe, el general San Martín. La república vitalicia o conservadora propiciada por el movimiento libertador del norte, principalmente por su jefe don Simón Bolívar. La tercera república liberal, bajo el ejemplo de Estados Unidos y propiciado por los principales líderes del movimiento emancipador peruano como don José de la Riva Agüero, don Toribio Rodríguez de Mendoza, don Francisco Javier de Luna Pizarro y don Faustino Sánchez Carrión, etc. Entonces ellos pugnan porque sea una república liberal, sea una república eminentemente de carácter democrático, ¿no? Ya que posteriormente todo esto ya, y con ello se inicia la vida republicana, ¿no? El sistema de la monarquía constitucional auspiciado por San Martín no era el mismo sistema de la monarquía absoluta de los tiernas colonias en las que el rey de España gobernaba en forma personal y absoluta sin ningún poder que lo controlara. Entonces, San Martín propiciado pues un sistema monárquico de carácter que tenga pues un control, y eso es la Constitución. San Martín propone en que el rey gobierne bajo el control de un Congreso formado por representantes elegidos por el pueblo a las atribuciones señaladas en la Constitución o señaladas en una Constitución. Eso es bien claro. En la corriente libertadora del sur, el sistema que la monarquía constitucional contaba con muchos partidarios y pensaba que era el sistema más conveniente para subsanar la escasa preparación del pueblo para intervenir en las funciones del gobierno que había heredado de los tiempos coloniales. Se sostenía que este gobierno monárquico constitucional sería transitorio hasta que el pueblo tuviera capacitado para intervenir en el sistema republicano. O sea, que nos da a entender de que todavía el pueblo de aquel entonces no estaba para asumir las funciones políticas de un sistema de gobierno de carácter republicano. O sea, no teníamos, dice, capacidad para asumir ese tipo de responsabilidad. Hay también un poco que se equivoca, ¿no? Se equivoca. Entonces, así de esta forma surge y nace lo que va a ser pues la vida republicana, ¿no es cierto? Así nace lo que va a ser la vida republicana. Tema República San Martín. Para establecer en el Perú la monarquía conste apenas desde que embarcó desde Pisco. Siempre su idea fue esa. Ya les había comentado también la que tipo de gobierno que había instalado en Argentina, en Chile, y propiamente ya se tenía qué es lo que iba a pasar en el Perú. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, hay que tener, después de su fracaso en la conferencia, ¿cierto?, con Bolívar en Guayaquil, San Martín reunió en Lima al primer Congreso Constituyente Peruano el 20 de septiembre de 1822 y ante él renunció el mando supremo, cumpliendo solemnemente su promesa de entregar al propio peruano la conducción de sus destinos.
cuando considera concluida su labor militar libertadora en el Perú. El Perú le agradece al gran americano tan bello gesto. Se despidió del Perú diciendo: peruanos, os dejo establecida la representación nacional. O sea, deja en manos del pueblo peruano. Si depositéis en ella entera confianza, contad con el triunfo. Y si no, la anarquía os va a devorar. Entonces, y con eso se retiró San Martín y se fue para siempre del Perú, ¿no es cierto? Pero todos nosotros sabemos de que el Perú todavía no estaba libre. La monarquía española aún todavía pervivía, ¿no es cierto? Claro, no estaba en la capital, sino estaba en la sierra, ¿no es cierto? Se había retirado a la sierra, o sea, estaba por ahí pululando para a ver qué pasa, estaba observando, y por eso es de que se pide la presencia de Bolívar para que terminara definitivamente de liquidar a la monarquía española que aún todavía tenía en vivo sus fuerzas acantonadas eh, a nivel de lo que es la sierra. Entonces, esas cositas todo tiene que tener muy en cuenta algunos aspectos y así es como se inicia la vida republicana, ¿no? Ya ustedes al siguiente semestre llevarán el curso de Historia de la República. Más cosas, más hechos, sí hay bastante, ¿no? Entonces, espero que ustedes también sigan mucho más compenetrando en los conocimientos de la historia. Lo que hemos hecho es una pequeñísima parte de la historia de la emancipación. La emancipación es muy enorme, es grande en su contenido, hay bastantes hechos que a veces simplemente, por eso yo siempre decía en el colegio, no sé, siempre termina con San Martín y Bolívar, San Martín y Bolívar. Hay otros hechos mucho más, acontecimientos de carácter político, económicos, ¿no es cierto?, culturales, que no hemos tratado de ver mucho, 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 mucho. Pues a veces les decía, quería darles algunos textos más para lectura, pero veo que también tienen otras responsabilidades y no los puedo recargar con todo el trabajo necesario para que ustedes, ¿no es cierto?, solamente se evoquen a esta asignatura. No, yo sé que el tiempo va a ser lo mejor para ustedes y van a tener que aprovechar ese tiempo para poder, digamos, hacer crecer los conocimientos de esta etapa de la historia. Jóvenes, hasta acá hemos terminado el curso de Historia de la Emancipación y les agradezco por haber compartido estas experiencias muy importantes. Y solamente quiero que me comprendan, que me entiendan también. Ustedes saben que al inicio de este semestre, un poquito que he sido muy, muy hostigado por parte de ustedes y sobre todo agradezco eso porque la contradicción es muy importante. Simplemente se debió conversar, se debió un poquito más dialogar y decir, profesor, no queremos trabajar con usted, ¿no? Simplemente era conversar. Y si ustedes conversaban, yo fácilmente accedo, ¿no? Yo no soy dueño de ninguna asignatura. He dictado tantas asignaturas que a mí me gusta estar con una y con otra asignatura.
No estoy con esta asignatura desde que he entrado como docente. En este año voy a cumplir 30 años en la docencia universitaria. Ya falta un poco más de un mes, porque yo entré a la docencia universitaria un 19 de noviembre, ¿no? Y ya va a ser 30 años que voy a estar en la universidad. Yo he entrado con otros cursos y nunca me he quedado con ese curso. Siempre he estado en diversos cursos porque a mí eso permite que el docente se refresque, se realimente con los conocimientos de la especialidad. Pero sí, hay algo que no me ha gustado y se los voy a replicar ahora, que es oportuno y quisiera que me escuche. Y también está siendo grabado, no hay ningún problema, ¿no? De que yo soy ajeno mm, a la especialidad de ciencias sociales. Yo no me identifico, porque está escrito en el documento, dice, yo no me identifico con la especialidad de ciencias sociales. Yo soy la persona que mucho más he trabajado por la especialidad. Me tocó cumplir un cargo, he generado bastante ingreso, se ha llegado a construir un pabellón nuevo con todo ese dinero. Ni siquiera está mi nombre en ese pabellón. Ustedes van a encontrar ahí a la entrada de la puerta están los nombres, quienes han hecho. No me gusta que me pongan mi nombre. Me dicen que yo no me identifico con tenemos un laboratorio. En ese laboratorio van a encontrar de ciencias sociales una buena cantidad de cosas. Yo tengo un aporte en ese laboratorio más de $5,000. Ustedes seguramente han visto un esqueleto de un dinosaurio. Ese esqueleto es mío. Yo lo he comprado con mi dinero, con mis propios ingresos. Hay toda una vitrina de bienes arqueológicos que también me pertenece. Los que me digan a mí que yo no tengo identidad con ciencias sociales, verdaderamente me duele. Hace un golpe duro para mí haber aportado. ¿Quién aporta con un sol a la especialidad? ¿Quién es el que dice, yo quiero mi especialidad? Yo soy el único. Por todo ese aporte que he dejado. Siquiera tengo una resolución, no tengo ni resolución. No necesito reconocimiento. El hombre vive de lo que hace. La satisfacción que encuentra el hombre es lo que hace, no por la recompensa. Por eso a mí, yo realmente tengo un resentimiento muy profundo por lo que me han tratado. Pero sin embargo, yo los valoro a ustedes. Son gente que han sabido también alinearse al desarrollo de la asignatura. Eso significa de que sí tenemos algunos cambios. El hombre sabe cambiar y realmente para mí ha sido un golpe muy duro. Cuando yo soy la persona, a ver, pregunten que por lo menos alguien algo ha aportado por la especialidad con sus propios peculios, no hay ninguno. Yo con tanto dinero, más de $5,000 invertido ahí están los bienes. Y tengo más, quise seguir aportando, pero hay personas que no las permiten. Tú aportas, pero hay otras personas que se las roban, se las llevan. Y eso es lo que no me gusta. Ustedes quieren que yo comparta con el profesor Percy Yabar, yo no voy a compartir nunca, porque esa persona nunca ha aportado nada a la especialidad ni a la facultad. Lo único que le interesa es saquear la facultad, nada más. Por eso yo no comparto ideológicamente con él, ¿no? Y yo soy bien respetuoso de los derechos de la libertad, del principio fundamental de los derechos humanos, la libertad.
que también está en el primer artículo de la Constitución. La libertad es el principio más importante de la vida del ser humano. Por eso díganme ahora ustedes y júzguenme, yo en qué momento yo les he dicho durante las elecciones del año pasado, voten por un partido, sea de estudiantes o de docentes, sea en el aula o en el pasadizo, alguien le ha dicho, voten por esto. Y si no votan, los voy a desaprobar o los voy a poner mayor nota. Nunca, jamás. Ustedes son testigos. Alguien le ha dicho, es que a mí no me gusta ese acoso político que hacen otros. Yo nunca he hecho ese acoso político, jamás a nadie. He dejado libertad plena, ¿no? Ustedes son los mejores jueces, pero no me pueden decir de esa forma, de que yo no me identifico. Si ustedes pondrían como candidato a otra persona, como por ejemplo al profesor Salvador Mamani, tenemos ahí al profesor Néstor Machaca, que académicamente es el mejor profesor formado, ¿no? Es el mejor profesor formado académicamente, porque ha hecho su doctorado en la San Marcos. Imagínense, presencial, ni siquiera a distancia. Los demás, cómo han obtenido su doctorado. Esto es cosa, hay que tener conocimiento para poder verdaderamente expresarse. No estoy diciendo nada de otra cosa, a pesar de toda esta expresión está grabado en esta, en esta aula que hemos hecho y realmente cualquier cosa lo pueden volver a repetir. Está grabado como un acto final de este curso, por eso les agradezco, jóvenes, les agradezco bastante por haber compartido estas experiencias y gracias por todo, chicos. Muchísimas gracias y espero el día jueves a las 2 de la tarde tenemos el último examen de la segunda unidad. ¿Mm? A no ser que haya alguna otra opinión, ¿no? En torno al examen, si está bien o no está bien la fecha establecida. ¿Está bien la fecha o está mal? Está bien, profesor. Ya, perfecto, entonces el día jueves a las 2 de la tarde los espero, ¿ya? En este mismo, Profesor, buenas ¿cómo es? tardes. Sí, Compañeros, muy buenas tardes. Profesor, ¿el examen de cuánto tiempo va a ser? normalmente como la vez pasada hemos dado. Claro, al inicio habíamos hecho 10 minutos, después hemos subido a 15 minutos, ¿no es cierto? Sí, profesor, ¿no nos podría dar ¿Sí? un poco más de tiempo? ¿Cuánto sería? Entonces, cada pregunta a un minuto. Sí, profesor, es que las preguntas son un poco complicadas y tienes que... y te demanda un poco de tiempo para razonar y poner la respuesta correcta. Por eso, profesor, no sé si nos puede dar un poco más de tiempo. Ya voy a 20 aumentar un minutos. poco más de tiempo para que, no, 30 minutos es mucho, muchísimo, muchísimo, ¿no? 20, profe. Claro, es 30 minutos sería para ir a consultar ya al vecino, ir a buscar al enamorado, a la enamorada, para que venga a corregir. No, profesor. Leyendo nomás una pregunta te demoras, profesor, y además el internet en algunos lugares es lento. Para pasar a otra pregunta tiene que cargar, demoran, ahí se pierde el tiempo, profesor. Ahí está, 20 minutos vamos a quedar, ¿ya? Cada pregunta un minuto para que no haya problemas, ¿ya? Perfecto. Son para marcar Bien, chicos, todas, ¿algo profesor. más? Ya, ajá. Son Sí, todas para marcar.
Sí, como no es, pues el Ya. mismo sistema. Porque si es lo otro, va a demorar mucho más. Claro, porque la función del tiempo está en los tipos de pregunta que podamos formular. Si yo si voy a formular preguntas abiertas, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Va a ser de que el tiempo se extienda mucho más. Porque por una pregunta abierta no es pues un segundo, ni 10 ni 20. Podría ser durar de 5 a 10 minutos, etcétera. Depende de la característica de la pregunta también. Si es falso, verdad, el tiempo sería mucho menos todavía incluso de estas preguntas, ¿no? Entonces, depende, el tiempo está establecido en función al tipo de preguntas que formula el profesor. Yo sé que ustedes van a ser profesores, también van a ver eso y van a pedir eso, como por ejemplo en el examen de admisión. Yo tengo como base eso lo que es el examen de admisión, ¿no? En el examen de admisión realmente cada pregunta de letras, de historia, está pues para, como quien dice, para 20 segundos, ¿no? Por eso es que 60 preguntas les dan para 2 horas. Entonces, las que tienen mayor tiempo son como las de matemáticas, las de razonamiento matemático, física, química, tienen mayor porcentaje de tiempo. Las de letra tienen mayor porcentaje, entonces suman, no dicen de que, bueno, ya 2 horas, ya, como, no, todo está en función al tiempo establecido, ¿bien? Bien, entonces 20 minutos en eso quedamos, ¿ya? Perfecto, el día jueves a las 2 de la tarde los espero. Si va a haber algún problema, ya nos reuniremos para ver cómo solucionamos el problema. ¿Bien? Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Gracias por su comprensión y atención. Que tengan una buena tarde y que mañana les aseguro que les vaya bien en su sustentación de prácticas. Por eso mañana no tenemos nada, absolutamente nada, porque mañana van a estar en sustentación de prácticas. Entonces el jueves, normalmente 2 de la tarde, el examen. Bien, chicos, cuídense. Hasta el día jueves. Chao. Muchas gracias. Hasta el jueves, profesor. Ya hasta el día jueves, hasta el jueves. Ya hasta el jueves, hasta el jueves. El jueves, profesor. Hasta el jueves, hasta el jueves, hasta el jueves, hasta el jueves. Hasta el día jueves, profesor. Se cuida.